Las dos cosas que más hacemos durante el día, la primera es respirar, la segunda es comunicar. Paradójicamente, no entendí lo que realmente es comunicar hasta hace apenas unos años. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y trabajé durante 14 años en temas de comunicación corporativa para distintas organizaciones y marcas de renombre. ¿Y por qué os cuento esto? A mí en la universidad me enseñaron que comunicar, ¿no?, era ese modelo que yo lo llamo del siglo XX, ¿no?, que era el emisor, receptor, todo ese rollo del canal, el mensaje, que sigue estando vigente y sigue siendo importante. Me enseñaron a meterme, digamos, en la mente del otro, ¿no?, para ver qué es lo que pensaba, qué es lo que quería el otro, cuáles eran sus motivaciones, sus intereses, de manera que así pudiéramos influir en su compra o en su opinión sobre ciertos aspectos. Yo lo veía casi como una mera transacción, ¿no?, en donde ambas partes necesitaban sentir que ganaban algo, ¿no? Eso que los americanos llaman el win-win, ¿no?, el ganar-ganar, el qué hay ahí para mí. Era como una habilidad que teníamos a nuestra disposición para conseguir los objetivos que nos quisiéramos marcar, ya fuera a nivel personal o a nivel profesional. Por tanto, yo me he dado cuenta que me quedaba en un plano muy mental, ¿no?, muy en lo que el otro tenía en la mente. Y me fue muy bien durante muchos años, tuve un trabajo y pude ir ascendiendo. Y bueno, llegó este punto de inflexión que nos pasa a muchos de nosotros, que llegué a descubrir el coaching, ¿no? Llegué como coach. Y ahí fue cuando empecé a ver el tema de comunicar desde otro aspecto, ¿no?, en estas conversaciones de coaching y todo lo que esas conversaciones conllevaban. Ahí empecé a entender lo que muchas personas de mi entorno me decían: oye, qué paradoja, ¿no?, que te dediques a la comunicación, que no sepas comunicarte bien, que no sepas escuchar o que no sepas compartir, ¿no?, o que el otro se sienta comprendido. Y aquí ya una primera distinción, ¿no?, que comprendí, que no era lo mismo hablar que comunicar. Que pronunciar palabras no es comunicar, que va más allá del verbo. Que hablar puede ser transmitir información, como decir que hoy hace sol o hace un buen día. Y eso es algo que todos podemos hacer en mayor o menor medida. Comunicar es mover una emoción en el otro. Es conectar con el otro desde un plano más emocional. Por tanto, ya no solamente es lo mental, sino ya que incluye la parte emocional. Y antes de entrar en eso, me gustaría pues, que pensarais qué es lo que hacéis cada mañana, qué es lo que hacéis cada día a lo largo del día, las 20 y pico horas que tiene el día, cuando os levantáis por la mañana y cuando vais a dormir, ¿cuáles consideráis que son las dos cosas que hacéis más durante el día? ¿No? Me levanto, tomo un café, respondo un email, el desayuno, hablo con los niños. Las dos cosas que más hacemos durante el día, la primera es respirar y la segunda es comunicar. Es curioso, ¿no?, que esta mayor parte de las veces que hacemos estas dos cosas es de manera inconsciente, ¿no? Y os comparto que yo soy una gran amante del yoga, soy una gran amante de la meditación y todas estas técnicas de relajación. Y para mí aprender a respirar cambió mi vida, ¿no? Aprender a respirar me hizo vivir mejor, me hizo ser más consciente, ¿no?, de cómo estaba en este espacio, en esta vida, ¿no? Y con comunicar es lo mismo. Cuando aprendes a comunicar, vives una vida distinta, una vida más consciente. Porque la forma en la que nos comunicamos determina la calidad de nuestras relaciones con la gente del entorno y, por tanto, determina también la calidad de nuestras vidas. Por tanto, antes de entrar a hablar en por qué es importante y qué podemos hacer, es esencial que veamos cuál es el papel que juega la comunicación en nuestras vidas. A veces sufrimos de falta de comunicación, ¿no?, y esto deja demasiado espacio a la imaginación. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en la política, ¿no?, en esta época de confinamiento, de coronavirus, donde hay una gran incertidumbre, pues como vemos con los políticos no siempre se comunican o lo hacen a destiempo, o en las empresas cuando se comunica un ERTE o se comunican la visión de futuro de la empresa, pues a veces hay un silencio, ¿no?, que esto ya veremos que también comunica. O muchas veces también tenemos un juicio sobre nosotros, si somos buenos o malos comunicadores, y también preguntarnos el por qué tienes esos juicios, en qué se fundamentan esos juicios. Y es que si somos honestos con nosotros mismos, nadie nos ha enseñado a comunicar, ¿no? La comunicación de las emociones y de lo que necesitamos es muy difícil, ¿no? Y si no, pensar en aquellas personas que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Pensemos en figuras de referencia como nuestros padres, como nuestros profesores, cómo se comunican ellos, ¿no? Probablemente ni ellos han sido buenos comunicadores.
Y eso no quita que, pese a que hayamos adquirido muchos de estos hábitos de comunicación o de no comunicación o comunicación más pasiva o más agresiva, nosotros somos responsables de cómo como comunicadores, ¿no? Cómo queremos estar conectando con el otro. Por tanto, aquí será importantísimo que pongamos conciencia en la importancia del papel de la comunicación en nuestras vidas y en cómo y desde dónde nos estamos comunicando. Ya vemos que esto va de personas y esto va de cómo estamos construyendo estas relaciones con las personas. Y os invito ahora a que imaginéis la situación de confinamiento que hemos pasado en estas, ya perdí la cuenta, no sé si son 7 semanas ya. Imaginaros esta situación de confinamiento sin haber tenido comunicación. El otro día me comentaba una amiga que se quedó sin internet en pleno confinamiento, que llamó al servicio técnico y le dijeron que probablemente no podrían enviar un técnico hasta que acabara el confinamiento. Realmente mi amiga casi se vuelve loca, ¿no? Y eso me hizo pensar, wow, ¿qué hubiera sido de nuestro confinamiento si no hubiéramos tenido, por ejemplo, internet, si no hubiéramos tenido estas ventanas o los niños conectados a las escuelas, a las clases? ¿Qué somos sin comunicación? ¿Se puede no comunicar? No comunicar en sí es comunicar. Si yo estoy ahora 3 días sin responder a WhatsApp de mis familiares o de amigos, o sin responder llamadas, estoy comunicando que algo me está pasando. Bien, no me encuentro bien o me ha pasado algo. Siempre, siempre estamos comunicando, aunque no queramos. Es imposible no comunicar. Somos pura comunicación. Comunica mi tono de voz, comunica la ropa que llevo, mi peinado, mi expresión, mi cuerpo, todo comunica. Comunicar es expandir esa habilidad a través de la toma de conciencia. Y cómo no, siempre aquí la toma de conciencia es la clave, ¿no? De manera que yo pueda conectar con el otro y conectar conmigo misma. Se trata de poder mantener desde ahí conversaciones de calidad, de expresarnos desde el ser, desde la toma de conciencia, de darnos cuenta del impacto que tiene la comunicación en nuestras vidas y, por ende, de nuestras palabras, que son transmisoras de emoción, ¿no? Y ver cómo eso afecta a las relaciones interpersonales. Comunicar es comprender. Y si yo no me comprendo, me siento sola. Como decía Gandhi, cuando habla solo uno, cuando callo cuando hablo, soy uno. Cuando callo y escucho, somos dos. Por tanto, aquí se trata de co-crear, ¿no? Se trata de construir con el otro. Y es por eso que aquí me di cuenta que lo que yo había estado haciendo hasta entonces era una comunicación automática, simplemente por la mera habilidad de poder hablar y de poder comunicarme con el otro. Y que había una nueva comunicación para mí, que es la comunicación consciente, poner en conciencia la mente y la emoción. Ya no se queda, por tanto, solamente en lo que es el lenguaje, en lo que me digo, sino que también entra en juego la emoción, entra en juego el cómo se siente el otro, desde dónde lo siente. Y aquí también entra el cuerpo, ¿no? Y la importancia de que lo que digo vaya alineado con el cuerpo. Esta frase que me encanta en el coaching que decimos que el cuerpo grita lo que las emociones callan, ¿no? Por tanto, si yo hablando y te digo que estoy muy tranquila y que estoy muy segura, pero no paro de agitarme, ¿no? O te digo que me siento valiente, pero tengo el cuerpo encogido, aquí va a haber una disonancia entre lo que digo y entre lo que mi cuerpo expresa. ¿Y por qué lo he llamado arte, ¿no? ¿Por qué el arte de comunicar? Para mí, arte es aquello que es bello, aquello que es fluido, que es espontáneo. Y me venía a la mente, cuando estaba pensando en esto, me venía a la mente como si fuera una danza, ¿no? Como si fuera un baile, el bailar. Y esto es una metáfora que utilizamos mucho en el coaching, ¿no? En el que hay dos bailarines. Hay un emisor, hay un receptor, incluso hasta la parte masculina, que es la de dar, la parte femenina, que es la de recibir, donde uno habla, el otro escucha. ¿Cómo ves esta magia? Cómo se van equilibrando, ¿no? No es un baile rígido en el que uno siempre está hablando y otro está escuchando. Se convierte en un baile fluido, en un baile equilibrado. Y por eso me parece bello. Y puede que pienses que tú no sabes comunicar o que no has nacido con esa habilidad, ¿no? Y te pregunto desde aquí, ¿se nace sabiendo bailar? ¿Se nace sabiendo pintar? ¿O se nace sabiendo comunicar? O más bien se aprende a lo largo de la vida.
es que el arte es algo personal y es algo auténtico, ¿no? Yo puede que mire un cuadro y a mí me emocione, conecte conmigo, conecte con alguna emoción, y otra persona mire ese mismo cuadro y no le diga nada, ¿no? Todo va a depender también del observador, de quién esté observando y de aquello que le despierte. Y la comunicación, como cualquier arte, sale de una conexión profunda con uno mismo. Tu autenticidad, aquello que te despierte, despertará también la autenticidad del otro. Por tanto, si consigo adaptarme al lenguaje del otro, a su ritmo, al contexto en el que está, a su emoción, será uno de los mayores actos de amor que podamos hacer hacia el otro. Por tanto, esa flexibilidad que podemos tener en ese baile. Y cuando nos comunicamos de manera consciente con el otro, muchas veces empezamos, como hacemos en el coaching, empezamos focalizando en aquello que el otro dice o que el otro hace, ¿no? En las palabras, en los actos. Esa frase que dice que el lenguaje hace la realidad, ¿no? Y esa será nuestra puerta de acceso hacia la persona. Eso nos dice más o menos un 10% de la información del otro, ¿no? Muchas veces nos quedamos ahí, pero es importante, como hacemos en el coaching, el ir más allá, ¿no? Porque a veces lo que haces habla tan alto que no puedo escuchar lo que dices, ¿no? Esa frase. Será muy importante que escuchemos y que comuniquemos con lo que el otro dice. Y aquí visualizar un iceberg, ¿no? Visualizar como que lo que el otro dice y hace es la punta del iceberg. Y será aquí muy importante que tengamos un interés en zambullirnos en el agua, en sumergirnos en aquello que no estamos viendo a simple vista del iceberg. Ahí estará la riqueza de nuestra comunicación, en lo que el otro piensa, en lo que el otro siente, en cuáles son sus valores, en cuáles son sus necesidades, que en muchas ocasiones probablemente ni será capaz o no se habrá dado cuenta, no las tendrá identificadas, en cuáles son esas creencias limitantes que tiene, en cuáles son sus deseos. Y si seguimos con la comparación del baile, será no quedarnos solamente en el bailarín o los bailarines, sino identificar la melodía, el ritmo, esa coreografía, la música, para entender mejor y para conectar mejor desde ahí. ¿Y cómo podemos conectar? ¿Cuál es esa habilidad que nos permite zambullirnos en ese iceberg y poder conectar con el otro? Aquí hablamos, como no, de la escucha empática, ¿no? Muchas personas escuchan para responder, no siempre para comprender. Y aquí también sería la diferencia entre la comunicación automática o la comunicación consciente, ¿no? Y quien no sabe escuchar está solo, porque no sabe compartir ni compartirse. Y recordamos que este es un baile de dos, ¿no? La forma en que escuchamos también muchas veces puede ser un buen termómetro para medir la calidad de nuestras relaciones, la calidad de ese baile que llevamos con el otro. Y bueno, escuchar no es solo oír, ¿no? No es solo oír con las orejas, ¿no? Es el interés genuino por conocer y comprender el universo del otro. Y a mí me encanta la etimología de las palabras, ¿no? El significado de las palabras, porque yo creo que nos da muchas pistas de qué va esto, y el origen del lenguaje, ¿no? Empatía significa sentir dentro, ¿no? Y es esa habilidad de poder meternos dentro del otro, en el lugar del otro, de ver el mundo desde sus propios ojos, de conectar de forma consciente con su experiencia, de comprenderla y sentirla como si fuera propia. Y para poder sentirla como si fuera propia, es importante que también podamos sentirnos cómodos con nuestra propia vulnerabilidad. Este es un tema que ya ha salido en otras ventanas. Lo mismo, vulnerabilidad, que significa, y me parece precioso el significado, pese a que es duro, ¿no? Que indica una mayor probabilidad de ser herido, ¿no? El permitirnos mostrarnos pese a poder ser heridos, ¿no? Y es que sentir al otro es sentirme a mí, ¿no? Y eso a veces puede ser doloroso. Y es por eso que no solo no rehuimos de conversaciones, muchas veces, ni de las personas, rehuimos de conectar con esa herida que podemos tener nosotros. Con lo que aquí es importante, ¿no? que el foco lo pongamos también en nosotros mismos. Por tanto, escucha empática será ir más allá de las palabras, ¿no? Es escuchar 360 grados. Lo que no dice a través de su mirada, a través de los gestos, a través del cuerpo, como decía Jorodowski, ¿no? Oigo lo que dices en lo que no dices, y es ahí donde queremos ir. Y aunque a veces parezca una obviedad, el también permanecer en silencio, ¿no? En actitud de escucha, de apertura, de recibir, el no interrumpir o no apropiarte de la conversación del otro. Esto es algo que yo hacía muy a menudo, recuerdo.
el interrumpir y alguien me contaba algo y yo le explicaba mi experiencia pensando que así estaba ayudando al otro, ¿no? Y no dándome cuenta que esto es un baile de dos, ¿no? El no dar consejos si no nos lo piden, el estar presentes, relajados. Se trata de apagar nuestra radio interna, ¿no? El dejarnos a nosotros de lado, el no tener los juicios y estar ahí presentes y con una actitud de apertura, de respeto y de atención hacia el otro. Se trata de, como no, de las emociones, de reconocer y legitimar esas emociones en el otro para conectar así con las mías propias. Y no solamente quedarme ahí, sino desde ahí comunicarlas hacia el otro, sentir con las personas. Y si soy capaz de hacer todo esto y de mantener esta comunicación consciente, podré crear conexión con el otro, podré crear un vínculo con el otro. Y esto también me permitirá crear un contexto de confianza, ¿no? Julio Olaya dice que la confianza es la predisposición a accionar con los otros. Es un fenómeno esencial para poder fluir y relacionarnos con los demás. No solo la confianza en mí misma o la confianza en las personas que me rodean, también la confianza en el mundo, ¿no? Y qué maltrecha está esa confianza en el mundo en los días que corren. La desconfianza puede arruinar la posibilidad de esta interrelación, pero por el contrario, si tú confías en mí, yo crezco y me desarrollo. Y en estos días de confinamiento, al menos aquí en España, hemos cogido la costumbre de salir a las 8 de la tarde a aplaudir al público sanitario. Y ha sido una bonita manera de encontrar otras formas de comunicarnos, ¿no? Es una nueva comunicación y yo me preguntaba, ¿cómo podemos mantener estas nuevas formas de comunicación, ¿no? Esta comunicación más humilde, más conectada, más cercana, más agradecida, más horizontal. Y también importante el saber bailar varios estilos de baile, ¿no? A veces sabemos comunicarnos bien en el trabajo, horizontalmente con nuestros jefes, pero luego llegamos a casa y nos cuesta comunicarnos con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Quizá ahí está el trabajo. Porque comunicar es una forma de amar y de la misma manera que damos, también es importante recibir, ¿no? La diferencia está en la conciencia que ponemos en ese acto de comunicar. Ayer en la fantástica ventana de Nora decía que cuando estamos más aislados estamos más conectados que nunca desde el corazón, ¿no? Y este alejamiento físico que hemos tenido en estos días no necesariamente ha sido un alejamiento emocional, más bien ha habido un acercamiento emocional, ¿no? Y ahí me sentí muy, muy reflejada porque la comunicación consciente sale del corazón. Y para lo último he querido dejar la parte de la comunicación consciente con uno mismo, ¿no? Que puede que vaya primero, pero lo he querido dejar como mensaje final. Porque cuando yo conocí el coaching y empecé a tener los primeros procesos, me di cuenta cómo el otro era un espejo de mí misma, ¿no? Que lo que veía en el otro o lo que me incomodaba en el otro era algo que era propio. Y eso me hizo poner foco y atención en mi discurso interno, ¿no? ¿Cuál era mi comunicación interna? ¿Cómo podemos comunicarnos bien con otros si no sabemos hacerlo con nosotros mismos? ¿Cómo podemos bailar con otros si no hemos bailado antes delante del espejo? Y me imagino estos grandes bailarines de la historia, ¿cuántas horas se habrán estado bailando delante del espejo antes de hacer un espectáculo? Comunicarse primero con uno mismo, ¿no? Saber qué es lo que siento, qué es lo que necesito y cómo comunicarlo. Y si no sabes lo que estás comunicando o lo que estás pidiendo, observa lo que estás recibiendo, ¿no? Aquí es importante bajar la exigencia, ¿no? La comunicación es una práctica y hay personas que nacen con la habilidad de comunicarse mejor y otras personas que les es más difícil, ¿no? Y no siempre vamos a poder estar comunicando de manera consciente, sería agotador, ¿no? Para eso también está el hablar o la comunicación automática, ¿no? Pero es importante que nos demos cuenta, que paremos atención. Y aquí os invito a que pongáis atención en esa conversación con vosotros mismos. Que os preguntéis, ¿qué me estoy diciendo a mí de mí? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Y que nos hagamos 3 preguntas antes de comunicar. ¿Qué siento? ¿Qué es lo que necesito? Y si soy capaz de pedir. Rumi decía que el pensamiento adecuado es aquel que abre el camino. Y yo también le añadiría la emoción, el pensamiento y la emoción son aquellas que abren el camino. Y para cerrar, me gustaría acabar comentándoos que estas conversaciones con nosotros mismos, que hemos dicho que salen desde el corazón, ¿no? Que salen desde el amor, también aplica a nosotros, ¿no? Con ese amor, con esa mirada compasiva que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Que la comunicación consciente
sale del corazón. Y me gustaría cerrar esta ventana haciéndoos una pregunta. Probablemente todos estos días de confinamiento pues hemos estado un poquito analizando, ¿no? cómo nos sentimos o esas conversaciones pendientes que podemos tener que hasta ahora pues no las hemos tenido por la distancia, por lo que sea. Cogiendo ese mismo símil del baile, pues preguntaros, ¿no? ¿Cuál sientes que ha sido o es ese baile pendiente que tienes, ¿no? Que te has planteado, que puede que también sea contigo mismo, contigo misma, ¿no? ¿Y cómo quieres bailarlo? ¿Con quién quieres bailarlo? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cuál es el ritmo que quieres ponerle? Por tanto, os invito a que hagáis esa revisión de cuáles son esas comunicaciones o esas conversaciones pendientes que podáis tener. Y simplemente hasta aquí, agradeceros vuestro tiempo y que me hayáis permitido bailar con vosotros en esta tarde.